Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿viene usted? Bien, pues acá andaba perdido, pues, o andábamos perdidos, no sé. Hola Mauricio, Vamos, todos perdidos. claro, que cuando uno arma reuniones de Zoom, hay una opción que uno pone recurrente, pues entonces yo le puse recurrente, le puse que todos los martes en ese horario fuese la clase, pues. Pero Como tenía la fecha de la semana pasada, yo creo que todos pensamos que era el mismo link de la semana anterior. Entonces, como no decía recurrente, yo creo que a ninguno se nos ocurrió como pinchar el mismo, pu. claro, pues no se genera nada nuevo, pues entonces, pero bueno, ya ahí mejor para de aquí en adelante generar un enlace nuevo nomás. Sí, Así. o igual ahora mencionarlo cuando estemos todos, si en verdad es el mismo, mejor. Sí, bueno, y entré varias veces, pues como acá tengo como dos o tres cuentas de Zoom en este computador, entonces entré varias veces y por si acaso me salía, entraba de nuevo. Estaba solo, Sí, pobrecito. pues, pero me voy a avisar que ya igual estamos ok. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, estábamos trabajando en unos casos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a... me gustaría que pudieran exponer la respuesta a las preguntas que veníamos trabajando. ¿Algún grupo que quiera partir? No habemos muchos conectados. A dedo nomás, pues, ¿no? A ver. Está por ahí. Lucy, Lucy, ¿estáis por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Pudieron terminarla? Sí, Sí, buena. ¿Y la pueden compartir? ¿Contarnos la respuesta y mostrarnos, por favor? ya. El escenario es todo suyo. Ya, todos los participantes. Está desbloqueado, así que pones compartir nomás. Lucy está en condiciones de presentar, Sí. ¿cierto? O tiene que esperar a que llegue alguien más de su grupo. Ah, sí, Ah, ya. porque solo estoy aquí yo, Carolina, y falta, ahí está Carol, pero falta Marta. ¿Pero tenían muy dividido? ¿Afecta que no esté Marta o puede presentar igual? Le damos nomás, pues si las chiquillas están de acuerdo, no sé. Sí, pues sí, sí. Miren, esto por ahora es sin nota, pero Problema. Buenas noches, profe. hola Carol, ¿cómo están? Lo que Buenas pasa es noches, que compañeros. Profe, dele nomás, Lucy. ya, buenísimo. Proyecta nomás entonces, chicas, y nos cuentan su respuesta. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve.
Ya, bueno, yo creo que es importante como hablar un poquito de lo que vimos en la clase pasada, de qué se trataba este caso, el que tuvimos que analizar. Aquí se señala que había una empresa de retail con más de 200 trabajadores que enfrentaban un aumento de rotación en sus equipos de venta, junto con una baja sostenida en el índice de satisfacción laboral. Los supervisores reportaban conflictos frecuentes, desmotivación, quejas sobre la jefatura y una percepción negativa del ambiente laboral. La gerencia solicitó un diagnóstico organizacional que permita comprender el fenómeno y tomar decisiones informadas. Hicimos este trabajo que había que responder 4 preguntas. Nosotros preparamos un Canva que voy a presentar acá. Buenísimo. Ya. Entonces, nosotras como grupo analizamos estas 3 preguntas, 4, perdón. Primero, ¿qué elementos o dimensiones deberían evaluarse? Y bueno, con apoyo del profesor, consideramos que la rotación, la alta rotación que existía en esta empresa, la satisfacción laboral, la motivación de los trabajadores, el clima que existe o existía en ese momento, los estilos de liderazgo y los conflictos existentes. ¿Qué Perfecto. métodos usarían cuantitativos, cualitativos o mixtos? ¿Por qué? Nosotros señalamos que usaríamos métodos mixtos, mezclaríamos ambos, o sea, lo cuantitativo y lo quali, para tener una visión integral tanto de los datos específicos como de la experiencia sentida de las personas que son parte de esta empresa. Desde lo cuantitativo obtendremos datos concretos, por eso lo elegimos, y desde lo cualitativo conoceremos las percepciones que entendemos que son igualmente importantes para gestionar esta toma de decisiones de esta empresa que no estaba, como podríamos suponer, contratando como psicólogos laborales. ¿Y qué evaluación focalizada nosotras queremos hacer? Primero, 3 factores: la motivación de las personas que trabajan en este espacio laboral, los estilos de liderazgo, porque entendemos que esto afecta directamente la motivación que pueda tener alguna persona para ejercer sus funciones laborales, y cuáles son los conflictos que existen por departamento y por roles. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque es importante entender que existen diferentes roles asociados a diferentes espacios que deben cumplir alguna función para que esta empresa funcione. Entonces, ¿qué instrumentos aplicarían y a qué actores? Bueno, acá lo analizamos con el profesor. Lo que él señalaba la clase pasada es que teníamos que buscar instrumentos que estuvieran como validados. Entonces ahí nos detuvimos un poquito y existe alguna encuesta de motivación laboral. Nosotros la buscamos, no me acuerdo y las chiquillas si me pueden apoyar, pero la buscamos y habían algunas validadas acá en Chile. También efectuaron una entrevista en profundidad sobre experiencia y percepciones, datos concretos. Acá, yo creo que a lo mejor esto tendría que ser igual como eran 200 personas, si no me equivoco, las del caso. Debería ser como grupo focal, quizás como para aplicar esta entrevista. Generar una escala de liderazgo para saber cómo ellos están como cumpliendo este rol, los líderes de estos departamentos, y efectuar una encuesta de satisfacción al personal y análisis de ventas, que sería más quali, o sea, perdón, cuanti. ¿Y qué principios éticos nosotros creemos que es importante considerar al llevar a cabo como este proceso de recogida de información para fijar acciones concretas para intervenir en esta empresa? Creemos que es importante la confidencialidad porque entendemos que, claro, cuando uno es trabajador puede tener diferentes miedos sobre lo que puede expresar y eso quizás puede afectar su desempeño o su evaluación de desempeño o ser despedido, entonces debería ser como confidencial. Igual creemos que esto es voluntario porque sabemos que las cosas cuando son obligadas, eh, como que las personas tienden, según nosotros también, no leímos ningún estudio para esto, como a hacerlo como de mala gana, quizás como en realidad quisiéramos entrevistar y aplicar estos instrumentos a las personas que realmente quieran participar y que este espacio laboral mejore. Es importante que exista un uso responsable de los datos, así como la confidencialidad de las personas que van a participar, también que estos datos que nosotros vamos a obtener los podamos obtener y gestionar de una manera responsable. Por eso es importante que los test a aplicar sean como validados, según lo que el profesor señalaba. Y hay que hacer una retroalimentación de los resultados, o sea, les vamos a devolver a las personas que participaron o a toda la empresa esto que obtuvimos de este análisis efectuado.
Y eso sería lo que nosotros hicimos como trabajo la clase pasada. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Ya, si yo, acá partimos desde una tarea, ¿cierto? Desde un caso que yo les di y con una tarea con unas preguntas súper puntuales y que probablemente ustedes respondieron bien. Pero Lucy, si esto fuese un ejercicio real de negociación, por ejemplo, o de consultoría entre ustedes que son consultores y yo que vendría a ser ahí el cliente de ustedes. ¿Qué elementos agregaríamos a la presentación de recién? ¿Qué elementos faltarían como para ir aterrizando más la propuesta? Para que yo, por ejemplo, como dueño de una empresa, pueda tomar decisiones de si te contrato o no te contrato. Profe, tendríamos que llegar con encuestas en físico o en algún, o, o no sé, de manera digital para que sea creíble la Mostrar lo que propuesta vamos a que nosotros preguntar, le vamos a ¿cierto? ofrecer. Quizás Claro, porque usted como cliente nos va a preguntar directamente, ya, pero ¿qué encuestas tú o ustedes van a ocupar? Y si yo no las tengo en este entonces, mi palabra no va a ser verídica, o sea, no va a ser creíble. Entonces tengo que llegar con las herramientas en físico para poder ofrecer un buen producto de calidad, tal como en este caso mi servicio o nuestros servicios. a mí me ha pasado que me han dicho así como, no, me dice, esta pregunta sácala. Si así esta pregunta va a quedarle embarrada, me han dicho, ¿cachai? Porque no, esto es muy conflictivo, mejor pregúntalo así, o esta pregunta puede generar roncha. Entonces, necesitamos un poquito, ¿cierto? Mostrar más en detalle qué es lo que vamos a preguntar, pues, ¿ya? Profesor, ¿y algún Objetivos tipo de que nos permitan informe? medir en el tiempo, dice Fernanda, está bien. En este caso, claro, las chicas fueron respondiendo a las preguntas, pero como hasta el momento esto todavía no es una propuesta de consultoría como tal, todavía no hemos identificado los objetivos de que puede tener la propuesta, ¿cierto? Entonces, eso sería una de las primeras cosas. ¿Está el problema más o menos claro? La necesidad está clara, pero habría que transformar ahora eso, llevarlo a objetivos. Ya que es lo que yo quiero lograr en el fondo, cómo voy a dar vuelta a la situación que tenemos hoy día. Es Sería que, la profe, herramienta recién. ¿Sí, Carol? para eso hay que generar una pesquisa en un periodo de tiempo. Por ejemplo, ya en un mes vamos a hacer pesquisaje directo de la problemática que se está generando. Por ejemplo, en este caso, una de las cosas que nosotros conversábamos como grupo, no sé si se recuerda, era el cuestionamiento del lideraje en esa empresa. O sea, quién estaba liderando tenía, en resumidas cuentas, la embarrada y por algo se estaba generando un pésimo clima laboral y estaba además generando nuevas problemáticas dentro de la empresa. Entonces, para eso hay que hacer un pestizaje a fondo y recién tener instrumentos, en este caso, para evaluar cómo corresponde y después tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, como ahí pone la Pero compañera. ahí, Carol, el pesquisaje se hace con los instrumentos, no son etapas aparte. Ese pesquisaje que tú dices Claro, es claro, pero ahí justamente aplicar hay que estos hacer la instrumentos de pesquisa. recolección. Claro, pues hay que hacer la pesquisa con un instrumento y poner objetivos a corto plazo. Después con otro instrumento a mediano y con otro, no sé si se entiende. Ahí también hay que diferenciar la evaluación, el diagnóstico de la intervención. Acá no estamos hablando de intervenir todavía, estamos hablando solamente de hacer un diagnóstico, porque esto es un ramo de diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de objetivos, son objetivos, pero del diagnóstico, ¿sí? No son objetivos de intervención, no son propuestas que nosotros vamos a ir evaluando a largo plazo, porque en realidad todavía no lo hacemos, po. A Para ese poder, para punto poder hacer iba, disculpa Fernanda, para poder hacer esa propuesta, primero tenemos que hacer el diagnóstico, que es lo que necesitamos hacer ahora.
Ahora sí, Fernando, te escucho. A ese punto iba yo con el tema de tener los objetivos claros y medibles en el tiempo, porque yo puedo llegar eh, con unos instrumentos que van a medir esto, pero no voy a llegar con la estructura de cómo los voy a querer medir. ¿Cuántas personas voy a reunir? ¿De qué sectores los voy a reunir? ¿Qué edades son? ¿Qué voy a conseguir yo juntando a esta gente? ¿Qué voy a tener una encuesta cerrada, una encuesta abierta, quizá un poco de ambas, eh, etcétera? Todo Señorita, lo que conlleva realizar un diagnóstico comunitario. te van a preguntar ahí, señorita, ¿y cuánto tiempo usted me va a sacar el trabajador? Porque mire, yo tengo acá la planta funcionando y yo no el operador no puede estar mucho rato Exactamente. abajo, ¿cierto? Ahí Entonces, tenemos que buscar igual modalidades que podamos, que sean, tengan una buena llegada con la empresa. Quizás trabajar encuestas online con estos QR, con estos códigos que hay para que puedan escanearlo, hacer en papeles pensando en toda la población. Quizás tenemos adultos que no tienen mucha cercanía con el tema teléfono. También tener una parte en donde pueda tener un buzón que vaya a permitirme responder la misma encuesta. Como ya, por ¿no? ahí vamos, Perfecto. ¿no? Son puras cosas que no se pedían en la tarea, por lo tanto, la respuesta es tan buena. Simplemente quiero que vayamos, es mi oportunidad, ¿cierto? Para que vayamos abriendo un poco la mirada a partir de este caso muy pequeño que estamos revisando. Cómo, ¿cierto? Ahora nos estamos haciendo, nos hicimos algunas preguntas iniciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos respondiendo ahora? Pero ahora faltaría lo siguiente, que es agarrar esta información y transformarla en una propuesta de diagnóstico organizacional, po. Justamente con instrumentos, con indicadores, con valores, con recursos, con tiempo. Ya en este caso acá decimos vamos a hacer entrevistas, pero claro, hay que decir a cuántas personas voy a entrevistar, cuánto tiempo dura la entrevista. Ahí en algún momento dijiste entrevistas, sí, después saltaste a focus group. Entonces, si son entrevistas, ¿cuántas? Si son focus group, ¿cuántos? ¿De cuántas personas? Ya como la pelota viene al piso siempre, bien aterrizado, ¿ya? Eso nos va a permitir a nosotros manejar mejor el volumen de trabajo que vamos a necesitar y por otro lado, al cliente le va a dar más certeza también de cuánto tiempo necesita la gente disponible, ¿ya? Porque las empresas te contratan para hacer esta asesoría, pero a la gente no le pagan por respondernos las encuestas a nosotros, pues entonces en verdad la gente tiene la preocupación en otras cosas, ¿ya? Ahora, Fernando igual recién usó un concepto muy interesante que fue el de diagnóstico comunitario. Las empresas son organizaciones, son comunidades, ¿ya? La psicología organizacional tiene mucho de psicología comunitaria. De hecho, tenemos más recursos que la psicología comunitaria y la gente está recluida, está ahí, está en grupo cerrado. Entonces, tiene que estar disponible porque está en horario de trabajo. A diferencia de los compañeros comunitarios que a veces tienen que andar buscando a la gente para que participe, nosotros tenemos a la gente ahí. Y esto tiene mucho de comunitario, así que muy bien, Fernando. Y lo que tenemos que hacer es eso, es cómo hacemos un diagnóstico lo más participativo posible, pues, lo más comunitario posible. Ya probablemente van a seguir saliendo ideas, pero vamos a dejarla para los otros grupos también, pues. Ya, ¿quién quiere? Bueno, Fernanda, tú eres de otro grupo, ¿no? ¿O eras del mismo grupo de recién? Profe, yo de pura metiche, ni siquiera estuve en la clase pasada. ¿Y no hiciste la tarea entonces? No, no tenía idea que era de un caso. Ahora estaba metiendo mi cuchara porque como que conozco del tema nomás. Ya, bueno, está bien. Ya. Invitaciones igual por la motivación ahí. Profesor, Wilson Rogelio, ¿cómo está? sí, Rogelio, que aparezco por Wilson ahí estoy del computador, pero Ah, yo siempre ya. me conecto por teléfono, entonces soy Rogelio. Mire, Esa ya. yo no ¿Tiene me doble manejo identidad, mucho Rogelio? en presentar pantallas, no soy tan tecnológico porque soy de una generación más Pero anterior está, a la de... ¿Ah? si mueves el teclado, te va a salir una pantalla abajo y ahí sale una flecha verde. Sí, ahí voy, ya me parece esto, aparece toda la pantalla. Claro, A ver si... compartir y ahí tienes que seleccionar toda la pantalla, selecciona ese recuadro Mayor y, lucita. y luego compartir, un cuadrito azul que está abajo.
Ya, compartir, y ahí busco el documento que está en mi computador seguramente, ¿no? ¿Cómo lo No, busco? porque ahora estás compartiendo toda la pantalla, estamos viendo todo lo que tú estás viendo. Dejo de compartir. A ver, Pero sí, ¿cómo llego al compártelo. documento que tengo? Lo tengo en una carpeta en mi computadora. A ver, espérese. Ábrelo nomás, pues. Ya, a ver, lo abro. Y ustedes me van diciendo ahí. Esto lo hacía yo, profesor, en la pandemia, cuando hacíamos clases online, ¿ya? Y Claro. ya. Miren, no sé si lo voy a compartir o no. No sé si lo van a ver. Estoy abriendo el PPT, pero Ahí se ve, pues. ¿se ve seguro? Sí, claro que sí. Tenéis que poner ahí en presentación, eso. Súper Ya, bien. yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven a mí. Vemos tu pantalla, que es lo que importa. Ya, ya, profesor. Sí, lo Ya, te que pasa es que escuchamos, Rogelio. Gracias. ya. ¿Qué elementos o dimensiones deberían evaluarse? Bueno, esto lo hicimos ahí en este minuto. Me parece que está Brenda conmigo en el grupo. No sé si hay alguien más de este grupo que formamos. Bueno, de acuerdo al caso que usted presentó, nosotros consideramos también que hay que evaluar el clima laboral, ¿cierto? La percepción general del ambiente, del trabajo o las relaciones, ¿cierto?, que se dan entre ellos. Y hablábamos también de la satisfacción laboral, ¿ya? El grado de satisfacción con el trabajo que tienen los trabajadores o los empleados, como se llamen, roles y condiciones. También se puede evaluar motivación y compromiso, niveles de motivación, compromiso con la empresa y sentido de pertenencia o identificación, ¿cierto?, con la empresa también. Otro aspecto importante que se podría evaluar, el estrés laboral y bienestar. Niveles de estrés, el burnout, equilibrio entre vida personal y profesional. Bueno, aquí me acordé de un cuestionario psicosocial, de riesgos psicosociales que nos va siempre a aplicar la mutual de seguridad. De, y que y hoy día estábamos en la escuela, que yo soy profesor, y estábamos viendo si se estaba cumpliendo el plan de, de esos riesgos psicosociales. Eh, Otro aspecto también sería el desempeño y productividad, resultados individuales y colectivos relacionados, liderazgo y estilo. También lo considero muy importante yo esto, cómo se consideran, cómo se perciben los líderes, ¿ya? Y su impacto en el equipo. A veces los climas laborales tienen estrecha relación con los liderazgos. Dicen, ¿se me escucha, cierto? Sí. Sí. El liderazgo lo consideramos, no sé si me están escuchando. Sí, se Sí, Rogelio, escucha. se escucha Ah, súper ya, bien. ok. Te vemos y te Sí, se escuchamos. escucha. Ya, ok. Ya estábamos ahí. Estamos Ya, aquí, estamos aquí. liderazgo y estilo. Eso es lo que yo estaba diciendo, que es importante también eh, evaluar los liderazgos. Yo lo considero también tan importante como la satisfacción laboral. Comunicación interna, flujos de información, claridad y efectividad, ¿cierto? Cómo anda la comunicación efectiva, cómo fluyen las comunicaciones, porque una comunicación también que no sea óptima crea conflicto, crea desorganización. Y desarrollo profesional. ¿Qué oportunidades de capacitación y crecimiento tienen eh, en esa empresa o organización? Consideramos que, bueno, nosotros a lo mejor fuimos más allá del caso, ¿no? Que también aquí nos faltó, pero es una dimensión importante ver también, evaluar la rotación, ¿ya? ¿A qué se debe buscar las causas de la rotación del personal? Por- Si yo fuera un gerente y veo todas esas dimensiones ahí, digo, este señor se quiere hacer millonario conmigo. Pero ya, ya vamos a hablar de eso. ya, ¿no? Sí, 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 entiendo. A lo mejor son muchas las dimensiones. O-
Le va a salir muy caro, dice usted. Pero académicamente está bien, ¿cachai? Que ¿Ya? el ejercicio, porque hasta la semana, hasta hoy día era un trabajo académico, pero ahora quiero que vayamos entendiendo que esto tiene que tener una aplicabilidad empresarial netamente, po, ¿ya? Vender una propuesta al final. Así que académicamente está súper bien, igual que el grupo anterior. Simplemente quiero meter la discusión ahí entre medio, ¿ya? Ya. Eh, bueno, ¿qué métodos usarían cuantitativos, cualitativos, mixto y por qué? Bueno, aquí aplicamos también nosotros otra asignatura que hemos tenido, profesor, ¿ya? Módulo integrador o metodología de la investigación, ya estamos más o menos al día en ese tema. Yo creo que aquí hay que usar los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos, porque en los cuantitativos usted toda esa información la puede reducir a gráficos, ¿ya? A porcentajes, y eso es súper importante, los gráficos y lo que arrojan las encuestas o los tipos de, de instrumentos que se usen, ¿ya? Al final se van a reducir también a datos estadísticos. Y los cualitativos, por supuesto, eso nos mide en otro tipo de percepciones, ¿ya? Quizás son un poco más subjetivos, ¿no? Pero es una información súper importante para explorar experiencias vividas, percepciones sobre liderazgo o comunicación interna a través de entrevistas o grupos focales. Y los mixtos combinan ambos métodos para obtener un panorama completo, números que muestran tendencias y voces que explican el porqué detrás de esos números. En psicología organizacional es muy valioso porque el contexto humano siempre aporta matices. Es que también consideramos que estos tres aspectos, y yo no sé, hay investigaciones que son más cuantitativas, son, por supuesto, tienen ese enfoque o ese diseño, pero en este tema, en este caso, nosotros nos vamos por los tres, ¿ya? Cuantitativo, cualitativo y mixtos. Profesor, por ahí está Brenda, que está en mi grupo, con la misma presentación, ella va a continuar. Así que ella me va diciendo y yo le voy cambiando. Buenas noches, profesor. Y bueno, referente a lo que decía mi compañero, ¿cierto? Sobre lo que nosotros hablamos como grupo, nosotros, por ejemplo, en los instrumentos cuantitativos, él hablaba sobre los gráficos, o para tener más o menos cierto el índice, o tener reflejados los porcentajes de lo que nosotros queremos claramente conocer y ver la problemática o lo que está afectando, ¿cierto? Entonces, para obtener esa información, nosotros vamos a aplicar lo que significaría, por ejemplo, encuestas, cuestionarios sobre el clima laboral, o sea, es decir, que nos arroje cierto un porcentaje y tener más o menos la idea de qué es lo que podría estar afectando, ¿cierto?, a la organización en ese caso. También, como dijimos anteriormente, que queríamos aplicar también lo cualitativo en ese mismo orden de cosas, ¿cierto? Queríamos incluir las entrevistas o los trabajos grupales, ¿cierto? Para ver en qué contexto también podemos tener otro tipo de información que pueda ser relevante para en este caso, la organización, la empresa. Entonces, creemos que ambos instrumentos pueden ser necesarios para nosotros poder trabajar, en este caso, en lo que está afectando y tener mayor conocimiento y poder, de esa forma, tener claridad y poder aplicar y proceder. Ya. También súper importante hacer presente que no solamente nos vamos a fijar, ¿cierto?, los empleados, sino en el núcleo completo, en lo que quiere decir, ¿cierto?, lo que desde el empleado hasta el líder, o el gerente en este caso le pusimos. O sea, es decir, la gestión completa de cómo funciona la organización, qué papel cada uno desempeña y qué son los problemas, ¿cierto?, que pueden afectar, ya sea viceversa, para arriba y para abajo. Nosotros también tuvimos como grupo instrumento o sea, más que instrumento, ¿cierto?, consultar en recursos humanos las políticas internas para conocer cómo es la administración y tener también mayor claridad de cómo se organizan y así contextualizar en el sentido de
de la forma del entendimiento del por qué. Cambio la presentación nomás, Rogelio. Gracias. Ok. Bueno, y por último de la presentación, ¿qué principios éticos se deben considerar? Nosotros como grupo consideramos, ¿cierto?, la confidencialidad, obviamente, ya que se protege mucho la identidad de las personas, de los participantes, para que ellos tampoco puedan, o sea, para que ellos con la finalidad, ¿cierto?, que respondan de forma transparente y que no tengan como ese temor a que se filtre su información o que crean que esto va a aparecer con su nombre y apellido y que sus respuestas van a ser mostradas a la jefatura. Entonces, para evitar eso se le hace presente al tiro que esto va a ser algo anónimo. El consentimiento informado, en el sentido de que nosotros queremos respaldarnos de que las personas que le realicemos este tipo de encuestas o de instrumento de evaluación tengan, se firme, ¿cierto?, un consentimiento informado, donde sea de forma voluntaria que ellos quieran participar. O sea, no obligar a nadie. Si el que quiere de forma voluntaria participar, perfecto. Y nadie está obligado a que se le aplique, ¿cierto?, este test o este instrumento o esta evaluación. La transparencia de los resultados, que se muestre tal cual son, ¿cierto?, que no se tergiverse nada, que todo sea como corresponde, ¿cierto?, sin inflar ni disminuir algún resultado que dé, ya sea a favor de la empresa o del empleado. No existe eso, sino es como debe ser, seguir su proceso como corresponde. No maleficencia en el sentido de que a raíz de los resultados o de los test o de lo que sea ya, no sé, en la reunión o en la dinámica grupal, no evitar, o sea, perdón, evitar provocar algún tipo de incomodidad o algo que la persona o los empleados o no se sientan cómodos, no influir mucho en traspasar como esa barrera de lo personal, ya sean sobre todo cuando son, por ejemplo, sesiones donde están de forma grupal. Y a lo que también decía, referente a que es muy similar al consentimiento informado, ¿cierto? Que no se le va a obligar a nadie a participar, ni tampoco se va a discriminar a nadie. O sea, si es que ocupa un cargo, todos participan porque la idea es que en esta organización se verifique el campo completo, no un enfoque solamente. Entonces, a eso se refiere, ¿cierto?, que nosotros en el tema de la justicia con la participación voluntaria, que en general la idea es que sea todo un complemento y sin que nadie piense que esto es para algo o para otra cosa. Y eso sería, profesor, nuestra presentación. Perfecto. Lo mismo de recién. ¿Puedes compartir, seguir compartiendo, por favor, Rogelio? Si puedes poner la primera diapo. A ver, ¿dónde estaba yo? Ya no te acordáis cómo compartir. Que no encuentro la pantalla donde El estaba yo. Tienes ejercicio que va a mover ser el mouse para que salga la flechita. Ya no estoy compartiendo. Tienes que hacer todo de nuevo. Super No estoy, compañeros, no estoy felicitaciones. compartiendo. No estoy compartiendo. Ahí todavía no, ¿cierto? Gracias, muchas gracias. Todavía no comparto ahí. No. Todavía no, Ya. Rogelio, todavía no. Ya, vamos a ver. Es que estoy buscando. Busco la. Espérese un poco. Esto. No, ahí está. Ahora puedo compartir. ¿Sí?
Dale nomás, pues o sea, sí puedes. Ya. ¿Pudiste, Rogelio? Ahora voy a ir Ahí Ahí a... sí, está, Sí, ahí ahí estás está, ahí está. compartiendo. sí, Eso. voy. No sé, que tuve que entrar de nuevo. Ya estás Eh, casi. sí, sí, estamos casi. Mm, 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 mm. No, sí, tranquilo, no, voy. Estoy buscándolo acá. ¿Se ve? Sí, se ve, Rogelio. Sí. ¿Podéis poner Ya. la segunda lámina, por favor? Después de esta, la que sigue. Ahí. Ya. Acá yo te decía que, claro, efectivamente ustedes, a ver, bueno, tengo dos comentarios. Primero, ustedes acá efectivamente se dieron el tiempo de sacar los principales elementos que aparecieron en el problema Claro. ¿cierto? Poder plasmarlo acá, ¿cierto? Entonces, y acá vemos esa diferencia. O sea, académicamente esa respuesta está bacán, pero si vamos donde un cliente y le vamos a decir, vamos a evaluar todo esto, yo creo que el cliente para la reunión ahí y nos manda el tiro para casa, po. ¿Ya? Profesor, Siempre como que el empresario o el dueño de la empresa, el gerente, el ingeniero que te va a contratar, va a tener una visión mucho más clara, más concreta, más específica. Por otro lado, yo te pregunto ahora a ti, Rogelio, ¿es necesario evaluar todo esto? ¿O quizá hay algunas cosas que son más necesarias que otras o más urgentes que otras? Bueno, a ver, sí, yo creo que nosotros nos fuimos aquí con las dimensiones más importantes, como dice usted, más académico. Ahora, si le preguntamos al cliente qué es lo que él quiere, ¿cierto? Y él nos da, digamos, una generalidad de lo que él quiere evaluar o lo que él quiere descubrir o investigar, a lo mejor habría que ceñirse, bueno, a lo que él quiere o principalmente al caso que usted nos señaló, ¿cierto? Y hacerlo más sencillo, hacerlo Es que ahí, hacerlo ojo que ahí el experto eres tú, y lo hemos hablado, por eso el cliente no puede de acuerdo a la llamarte realidad, claro. y el cliente ponerte la solución, pues. Nosotros efectivamente Claro, tenemos que ser expertos en el problema. Por eso acá, claro, de todos los problemas que aparecían ahí, quizás había que haber elegido uno o dos que pudiesen ser más representativos del resto. ¿Ya? O que a ti te interesara más. Por ejemplo, hablamos con algunos grupos, el grupo de recién, por ejemplo, quizás le dio más importancia a la rotación e iban a estudiar la rotación como un tema más importante porque quizás ahí en la rotación confluían muchos temas, po. El bienestar, la percepción de la claro. empresa, la satisfacción, el estrés que pueden tener los trabajadores. Entonces, íbamos a evaluar la rotación entrevistando a la gente que se ha ido, por ejemplo, que ha renunciado y para preguntarles por qué han renunciado. Sí, Entonces, yo creo, profesor, que tiene razón porque, bueno, primero había que haberse, ¿cierto?, apegado al caso que usted nos señaló, ¿cierto? Y también, bueno, la satisfacción laboral de todos los que tengo aquí para mí es importante, ¿ya? Quizá el estrés laboral también y haber visto el tema de la rotación. Y a lo mejor hasta por ahí. perfecto, de acuerdo a la información, entonces, y tú puedes decir, mira, para mí esto es más importante, entonces así lo hacemos, lo achicamos un poquito Lo y lo hacemos delimito. más viable, po. Claro. ¿Ya? Desde un punto de vista, insisto, otra vez, ejecutivo, empresarial, no desde Claro. un punto de vista académico, ¿ya? Ujú. Ya, Sí, Y sí, las lo otras profesor, dos entiendo. cosas, por ejemplo, si el cliente o el gerente también puede ser que a lo mejor al ver toda esta lista que tenemos nosotros, no por un tema económico, nos puede decir, sabe que a mí no me conviene que evalúe este aspecto, no quiero este aspecto. ¿Lo puede decir? sí, claro, pues el que tiene que decidir, pues. Él va a pagar Pero, pero tampoco podemos ir así como dando tanto, tanta como, dispersión. como tanta dispersión, claro, así como Sí, que sí se sea el loco entiende. tira un dardo y donde caiga ahí, Claro. porque nosotros, lo que te decía, nosotros somos los expertos, entonces, si ya, en este caso yo ya te di alguna, te puse algunas situaciones, problemas, entonces a partir de eso, la idea era Mm, sacar la foto
centrarse. Sí. Claro. Ya, y las otras dos cosas importantes que me llaman la atención. Yo te Mm. diría, por ejemplo, si fuese el dueño de la empresa, oye, los psicólogos miden la productividad. Mira, yo andaba buscando un ingeniero que me la midiera. No sabía que ustedes también medían la productividad. Los psicólogos medimos productividad, evaluamos productividad. No, Yo creo que sí. Podemos apoyar la evaluación del desempeño del trabajador, pero la productividad ya tiene que ver con indicadores asociados a los productos, a los procesos de los claro, trabajadores. no, no están de Y acuerdo. eso no es nuestro expertise, po, ¿ya? Profesor, Por Pero otra, con los objetivos laborales podría ser, po. y con la evaluación de desempeño también, pues establecer Mm, una forma de que el jefe claro. evalúa al trabajador, pero de Mm, ahí a evaluar la productividad no somos los más indicados. mm, profesor, Brenda, mire, yo quizás tal vez la productividad como tal, no, porque claramente no es nuestra área, pero sí, por ejemplo, puede que haga ruido en el sentido de comparaciones en estadístico y diga, por ejemplo, ¿qué pasó de tal fecha a tal fecha? Tengo muchas licencias, la productividad bajó y las licencias son psicológicas. ¿Qué está pasando acá? Y ahí, por ejemplo, no como tal, pero sí darnos un indicador de que algo está fallando a comparación de otros años, entonces el enfoque y que claramente tenga conocimiento el líder, el jefe, que, no sé, pues tiene un 15% de licencias psiquiátricas a comparación de la fecha del año pasado y a raíz de lo mismo disminuyó, ¿cierto?, la productividad. Quizás no es como el efecto de la productividad en general por los productos que se vendan, sino, no quiero decir la mano de obra, pero sí los trabajadores al no estar presentes, al estar muchos con licencia, claramente influye. Yo digo, no es un Brenda, tema de comercio, sino es un tema Brenda, de pero que mira, disculpa, pero antes que te vayas por el tema de la productividad, he visto casos donde después de hacer el diagnóstico se han implementado, por ejemplo, programas de coaching y ese programa de coaching ha significado que un gerente de la empresa se haya separado y haya renunciado y haya cambiado su estilo de vida, ¿cachai? Entonces, jamás nosotros podemos prometer temas asociados con productividad porque no es lo no, nuestro. Y de hecho, no, nosotros vamos a profe, implementar temas que pueden profesor, atentar contra la productividad, eso es lo que te quiero mostrar, ¿cachai? Vamos a empezar a profesor, conversar temas incómodos, vamos a poner sobre la mesa temas incómodos, cuáles son los conflictos, y profesor, eso puede hacer que sea contraproducente en términos de productividad. Profesor, quiero hacer presente que en ningún momento dije el tema de productividad porque lo hice presente al principio que no era nuestro tema. Sin embargo, dije que servía para sacar porcentajes en este caso, si hay licencias psicológicas y que claramente nos sirve para guiarnos que el año pasado no pasaba eso, a lo mejor algo dentro de la empresa cambió, entonces que puede servir como indicador para decirnos, claro, algo está pasando que ha producido un cambio. Yo digo netamente en el área como indicadora, pero el tema de productividad, Claro, como dije al principio, no es tema de nosotros. como un indicador de impacto, sí podría ser, y bacán, Claro, pues, a eso voy. si lográis demostrarle que hay un impacto ahí, bacán, pero nunca casarnos con que porque No, no, por recuerden supuesto, que este es el diagnóstico, pero después viene la intervención, pues. mm. Entonces, claramente. nunca podemos, si usted nos Profe, contrata, va a mejorar su productividad, porque puede pasar al contrario, y de hecho va a pasar al contrario al principio. Vamos a sacar a la gente que debería estar trabajando, la vamos a sacar para que nos haga encuestas, después la vamos a sacar para que vayan a capacitaciones, para que vayan a talleres. Entonces la gente va a estar menos tiempo y como te decía, van a empezar a haber conversaciones incómodas dentro del trabajo, quizás van a provocar hasta roces al principio. Entonces los cambios igual son complejos, pues finalmente lo que vamos a hacer después es implementar un cambio en la empresa para que la empresa mejore. ¿Ya? Entonces está súper bien, pues si ese cambio logra terminar con mayor o menor productividad, está súper bien, pero en realidad es muy complejo ofrecerlo, ¿cachai? mm, Si ya tú estando dentro de una empresa, por ejemplo, logras establecer cómo tus acciones como psicóloga o dentro del área de recursos humanos, cómo tus planes impactan en la productividad o en la rentabilidad o el indicador que sea, bacán, pues, porque como ingeniero como psicólogo te va a validar un montón, ¿cachai? Pero ya eso es como una competencia más añadida de que algo que hagamos los psicólogos como tal, ¿cachai? Así que mm. eso, Brenda. Gracias igual por el comentario, ¿ya?
Mm. Bueno, profe, de nada. Profe, disculpe, Giselle por acá, que es como fui parte del grupo también. Ahí, le quería consultar. Usted estaba hablando recién de que no entendí bien su ejemplo de un gerente que renunció. Claro, ¿Puede po, explicarlo bien? yo te contaba que se hizo un diagnóstico organizacional en Codelco y se implementó un programa de coaching donde iban Ya. coach y hacían trabajo uno a uno con gerentes, ¿cachai? Ahí Ah, el coach entra en tus emociones, sí, entra sí, en tus sí, sí, sí. decisiones, ¿cachai? Sí. Entonces, finalmente este gallo se dio cuenta como que era infeliz con su vida y terminó renunciando, pues, ¿cachai? Entonces, te Oh. están contratando para mejorar las habilidades de No, liderazgo. para que se les vaya el querer lo querente. Claro, no para que renuncie, pues, ¿cachai? Entonces, imagínate la vida pérdida, pues. Reemplazar a un gallo de ese nivel con todo el conocimiento, la información, los años y toda la cuestión que se lleva, pues, ¿cachai? Entonces, pucha, quizás es un proceso necesario, ¿cachai? Que tenía que vivir él personalmente, quizás la misma organización también, a lo mejor no podía depender tanto de una persona, pero lo cierto es que es muy complejo ofrecer ese tipo o sea, meternos en el tema de la productividad en realidad. Eso es, meternos en el campo de la productividad es complejo cuando lo que nosotros en realidad hacemos es enfocarnos en los trabajadores, po, ¿ya? Eh, En su bienestar, no en la producción, po. Sí, po, de todas maneras. Ya, entonces, Gracias, profesor. dejarlo claro nomás, ¿ya? Profesor, Sí, Brenda, dígame. ¿le puedo hacer una consulta a raíz del mismo ejemplo? No sé, me saltó la duda, me lo imaginé. ¿Qué pasa si es que ya arroja cierto un mal clima laboral a raíz de cómo, del mando del gerente, del mismo gerente? Porque los trabajadores claramente al ver que el gerente no, o sea, llegaba todos los días mal a la casa, provocaba un mal, o sea, perdón, llegaba todos los días mal a la empresa, provocaba un mal ambiente laboral, le gritaba a los trabajadores y se dio cuenta que efectivamente no servía para ese puesto y así se fue. ¿Mm? Claro, por eso igual es un proceso que quizás la empresa tenía que vivir, po, ¿cachai? Claro, y él se dio cuenta por intermedio de eso que no servía para esto y que todas las cosas que influían ponían un mal campo, o sea, ponían un mal ambiente laboral en la empresa. No, de todas formas, pues, pero esa decisión de que el trabajador salga le va a pegar económicamente a la empresa, pues. Mira, Brenda, yo creo que todos acá conocemos a alguien en alguna empresa alguna vez que es el viejo más enojón de la empresa y es el que mejor trabaja en algo, o el que más produce, ¿cachai? Si en el fondo tampoco hay que creer este cuento así como que todos tenemos que ser felices con la vida y eso se va a traducir en mayor productividad y al revés, pues, como que la gente que es más amargada va a producir menos, no necesariamente es así, va a depender de un montón de factores, ¿cachai? No, la conducta del grupo humano va más allá de esta relación de causa-efecto, ¿cachai? No es tan simple la conducta humana, ¿cachai? O no sé si estoy siendo muy complejo en la explicación. No, para nada, sí lo estoy entendiendo, profesor. Sí, ya, vale. Eso, entonces es como, por eso digo como que no es algo con lo que trabajemos al final, po. Tengo otro comentario igual. Cuando vamos a medir el liderazgo, chiquillos, no es tan recomendable que los líderes se evalúen a sí mismos, pues, ¿ya? Porque los supervisores, los jefes, en realidad son re buenos para golpearse la espalda entre ellos, pues, y para echar la culpa para abajo. Entonces, en realidad, donde tenemos que evaluar el liderazgo es justamente en la base de la organización, pues. Este es el momento de preguntarle a los trabajadores, al último viejo, el último pelo de la cola, de preguntarle cómo su jefe lo trata, cómo su jefe le pide las cosas, si su jefe lo retroalimenta, lo capacita, lo entrena ahí en el puesto de trabajo, si le resuelve las dudas, si le entrega los recursos para que haga los trabajos. ¿Ya? Entonces, más que evaluar el liderazgo en los líderes, vamos a evaluar cómo los trabajadores perciben el liderazgo en general de la organización. ¿Ya? Entonces, desde abajo hacia arriba, como que los trabajadores evalúan a sus líderes. Eso sería óptimo para hablar de liderazgo, ¿ya? ¿Y qué Y lo- pasaría, profesor? ¿Qué pasaría si estamos hablando, si una corporación o que tenga un consejo, un directorio,
de una organización donde el directorio contrata a los gerentes, a los líderes, ellos quisieran evaluar ese liderazgo. Perfecto, pues, se puede hacer, pues, evaluar el liderazgo, pero para eso podríamos hacer una evaluación, ya esa es una evaluación más psicolaboral. Quizás habría que aplicar algunas pruebas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde tenemos un juego de roles donde evaluamos el liderazgo, hacemos un assessment. Ya. Como esta cuestión, no sé si han cachado como se llama, ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos Situation Room, pero hay unos juegos en Santiago ahí, ¿cierto? Donde uno entra a una sala y está ahí cerrado y tenéis que ir resolviendo unas pistas. Nosotros generamos algo de ese, un juego parecido a eso para evaluar el liderazgo, pues. Entonces, Claro. efectivamente, pues metemos ahí a los gerentes, les damos un caso y tienen que buscar pistas para poder salir de ahí, y ahí nosotros los vamos siguiendo con cámara y vamos evaluando, ¿cachai? Pero es una evaluación más actual, pues. Una evaluación más tradicional quizás sería aplicar test psicológicos para evaluar el liderazgo, una evaluación más personal, ¿cachai? Más de la conducta del líder. Ya, pero una encuesta para autoevaluarse como que No, no, no es tan recomendable, ¿cachai? no, yo creo que para autoevaluarse, profesor, es muy difícil, porque yo, Es que como ahí dice, líder, pues, cómo se perciben los líderes, como que siento como que hablan de cómo se perciben a sí mismos, pues. Así lo entendí cuando lo explicaron, pues. no, 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 Es no, más, no, 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 cómo se perciben los liderazgos, ¿ya? O el no, liderazgo. no, no, claro, pero cómo se perciben los líderes, no a sí mismos, tal como usted decía, de abajo, como dice, hasta el último pelo de la cola hacia arriba, Ya, o perfecto. podría ser también que un directorio de una empresa, ¿cierto? Que hay directorios, los directorios dirigen la empresa, ¿cierto? Que quisiera evaluar a sus gerentes, a sus subgerentes, ¿cierto? A través también de algún instrumento. Sí, Pero no, también no, no, vamos a tocar eso ya más al final ya. del trimestre, pues, cuando ya No nos, estamos sí, terminados. no Así nos que referíamos a la autopercepción, no, eso es muy complicado, profesor. Ni yo lo haría, ya, porque yo en algún minuto fui director de una escuela y no sé, uno no va a ser objetivo porque uno va a querer salvar su pellejo nomás, pues. Exactamente. perfecto. Y los otros chicos también, en algún momento acá, Rogelio, hablaste de la doble presencia y en realidad eso no era un tema que estaba dentro de los problemas, pues. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales con algunos de los grupos fue por el tema de que el instrumento mide ambiente laboral. Entonces asociábamos el concepto de clima laboral con ambiente laboral y decíamos, bueno, si queremos medir el clima laboral, podemos usar el CEAL, que es el cuestionario de evaluación de ambientes laborales, que nos va a dar una mirada de cómo es este clima o este ambiente laboral. Ya, pero no es que la doble presencia haya sido un problema que haya estado presente en el problema anterior. No, 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 sí. Ok. Y lo otro que aquí tiene que haber como una relación entre, si esto fuese después una propuesta que fuésemos a hacer más carne, tiene que haber una relación entre los elementos que ustedes declaran que van a evaluar y los instrumentos que van a presentar más adelante, po. Así como, por ejemplo, que el clima laboral lo vamos a medir con una encuesta, satisfacción laboral con otra encuesta, la motivación la vamos a medir con una entrevista, el estrés también la vamos a medir con una encuesta. Entonces, así como que cada una de las dimensiones o variables que van a evaluar quede efectivamente evaluada en con un instrumento, ¿ya? Porque Gracias, profesor. no sé si hay una correspondencia así como tan exacta entre estos elementos y los instrumentos que presentaban después, ya que quizás fue como más genérico los instrumentos, entonces ahí tenemos Claro. que después fijarnos que hay una correspondencia. ¿Cómo vamos a evaluar cada variable, ya? Ok. Chiquillos, yo esto se lo estoy diciendo porque esta va a ser la evaluación, pues yo la semana vamos a terminar con los grupos que quedan, parece que quedan como dos grupos todavía, y yo después les voy a presentar la pauta de trabajo, pero en el fondo lo que van a tener que hacer es generar una propuesta escrita y una propuesta técnica que la van a tener que presentármela a mí, pues. Ya una propuesta más comercial en el fondo cuando hagan la presentación
y acompañado de una propuesta técnica donde vamos a tener que ustedes incorporar cuáles son los instrumentos que van a aplicar, los consentimientos informados que van a usar, hacer una carta GAN de cuánto tiempo se demorarían. Ya, entonces ya vamos a pasar esta tarea que es académica, la pasaríamos a una propuesta técnica ya como una simulación de cómo sería. Yo les voy a mostrar hasta un informe de lo que yo he hecho, lo que les voy a mostrar es lo que yo ocupo en el fondo, el formato que yo ocupo cuando voy a vender esto, ya para que ustedes tengan una idea más o menos y ahí ustedes lo puedan ir adecuando. Y el informe también, pues un informe que yo ocupo que se los voy a mostrar ahí para que tiene el nombre de una empresa ficticia en el fondo, pero es lo que yo ocupo para que ustedes en el fondo hagamos una tarea bien aplicada, ¿ya? No tengo rollo si usan ChatGPT para armar los párrafos, eso me da lo mismo, porque lo que me interesa después es que seamos capaces de tener este diálogo que estamos teniendo ahora, ¿ya? Perdón, Brenda, si fui pesado y te corté, disculpa, no te dejé hablar, pero es que soy como bien taxativo con eso, ¿cachai? Como que, pucha, no entremos en el campo de la productividad en realidad, porque no es un área nuestra. Entonces, mejor no generar esas expectativas y de una... eh, no entrar en ese campo, ¿ya? Eh, Nos quedarían dos grupos, pero ya terminamos en 5 minutos más, así que dejémoslo hasta acá. Disculpen el inconveniente, para no confundirnos, voy a hacer todas las clases un enlace nuevo, ¿ya? Así que para la próxima clase voy a hacer con tiempo el enlace de la mañana y dejarlo listo para que Dejo de ustedes... compartir, profe, ¿no? Ah, sí, compartir nomás, Dejo de Rogelio, compartir. muchas gracias, Ya, se pasó ya, ok. por todo. ¿Hay alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Algún comentario? Profesor, disculpe el informe que va a ser con nota, volvemos a nuestros grupos originales. ¿Y cuánto plazo va a dar más o menos para realizarlo? ¿De usted de cuántos días da para desarrollar el trabajo? Mira, primera pregunta, con respecto a los grupos lo armaron ustedes, pues. Entonces, se supone que este es el grupo que ustedes eligieron, po. No sé si Sí, ustedes profesor, pero es que, quedaste así profesor, como medio rejuntado tu grupo, medio no, ensamblado, ¿no? lo que pasa, profesor, es que todos tenemos nuestros grupos base y estos fueron grupos que se hicieron al azar en clases con los que estamos conectados en su minuto, Ah, pero no, no son nuestros pero no lo grupos hice al azar, originales. pues. Pero no lo hice al azar, pues ustedes fueron eligiendo, claro, con lo que O estaban s- conectados, pero la idea era que trabajaran. Pero en realidad no me complica. Pueden volver a los grupos que ustedes trabajan, po. De Wilson. El Rogelio, sí, Rogelio, A ver, puedes sí. silenciar yo tengo silenciado mi micrófono. ahí está, ahí lo puedes silenciar. Ya, entonces, no tengo problema, Brendan, que vuelvan a los grupos, porque en el fondo yo voy a hacer la pauta y ahí después recibo los informes nomás, po. Sí, Que no quede nadie fuera nomás, y sí. el resto, no. Profesor, si lo que pasa es que ahora volví por el teléfono. Ya, por eso Ah, es que que estáis está. con dos aparatos, por eso sonaba el acople, se acoplaban los... Ese era Wilson, Rogelio. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos grupos de trabajo que son de 5 y que hemos venido trabajando ya bastante tiempo. Yo creo que todos los compañeros que están aquí también. Entonces, como nosotros ese grupo lo hicimos para trabajar en la clase con lo que había, la idea es que nosotros volvamos a nuestros grupos de base, pues. Vuelvan a su grupo de base, pues amigo mío, no hay ningún problema. Vuelvan nomás al Ya, grupo de base. Yo voy a subir la pauta y ahí ustedes vuelven nomás, ¿ya? muy amable, muchas gracias. Mira, la próxima semana el 22, ahí voy a presentar la pauta el 22 y se supone que la evaluación tendría que ser el 29, la cuarta semana. Pero va a ser muy poco una semana para hacer el trabajo, así que tiene que ser para el 5. 5 de agosto sería la entrega del informe, para que tengan 2 semanas para poder hacerlo. ¿Les parece? Sí, profesor, muchas gracias. O sea, informe y presentación, pues el 5 tendrían que hacer las presentaciones. Profesor, ¿es necesario que pongas
que pongan todos o una sola persona? No, eso lo decían ustedes. Ah, ya, ok. Que vamos a hacer, como les decía, va a ser más en un contexto como de venta, ¿cachai? Entonces va más Ah, comercial. Poquito tiempo, 10 minutos para presentación, ¿cachai? cortito, ya. Sí, entonces ahí decían ustedes, si quieren uno o dos personas, Ya, profe, gracias. no hay problema, ¿ya? Ya. Ya, eso sería, chiquillos, pues. ¿Estamos bien, cierto? ¿Todo ok? Sí, Gracias, profe. profesor. Ya, pues no, gracias a ustedes por llegar con las tareas hechas, pues. La otra semana presentan los grupos que faltan, si no me equivoco, son dos. ¿Ya? Ujú. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, Gracias a ustedes, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.